Yo cuando vi el título primero es así como que empieza con el por qué, porque este es un porqué de respuesta, no es un porqué de pregunta, a pesar de que tiene el acento. Ajá, lo mismo pensé, yo dije, o sea, ¿por qué así y no? O sea, este es un porqué de respuesta, pero es un porqué de respuesta que surge a través de tu propia pregunta. Entonces, como que te quedas ahí pensando, desde la misma etapa ya te va dando qué pensar, te va dando como que intriga, ¿no? Así como que, ¿y ahora cómo lo voy a llevar esto, digamos, ¿no? En la introducción, el autor nos da, aquí está, nos habla de tres historias, se enfoca en tres historias. Muy enfocado en el tema americano, porque justamente nos toca tres. Si alguna puede reconocer o identificar algo propio, me gustaría que lo pudiéramos hacer, ¿no? O sea, algo local, algo tal vez, si pudiera ser boliviano, mejor, si no, de repente por lo menos latino, porque él nos da ejemplo más norteamericano. Y sí, también los quiero invitar, ya no, les iba a decir las, pero ahora tenemos un varoncito, los quiero invitar a que podamos no solamente ver esto como una pregunta externa, sino como una pregunta propia, que empieza con el por qué cada uno podamos buscar y encontrar ese por qué nuestro en nuestra vida. Él habla mucho de, si bien es cierto, de liderazgo a través de las corporaciones, el mundo corporativo, pero considero que nosotros estamos acá justamente por eso, o sea, porque hay un porqué nuestro que nos lleva a buscar algo más allá. En pocas partes he escuchado o he leído, mejor dicho, con respecto a que hable de propósito, porque incluso yo decía, tiene que ver con propósito, tiene que ver con esa famosa frase que hoy en día todo el mundo utiliza y que hay muchas cosas de crecimiento y desarrollo a través del propósito, pero no, lo hace a través de algo mucho más profundo. La primera historia, bueno, antes de empezar, hay una frase que me gusta que dice, todos podemos aprender a liderar. Empieza diciendo de que nosotros, si bien es cierto, creemos que el liderazgo es solamente para ciertas personas, todos podemos llegar a través de el formarnos, el tener aptitud más disciplina, llegan a formarse un líder. Y la primera dice por siempre, pero si empezamos con las preguntas equivocadas, si no entendemos la causa, entonces hasta las soluciones adecuadas nos llevarán siempre por el camino equivocado. Entonces aquí como que ya va mostrando, ¿no?, que este por qué es trascendental para nosotros. El querer identificar a veces no solamente las cosas que hacemos el diario, o porque nos pusimos una meta, o porque nos pusimos, no sé, un propósito anual, es buscar algo mucho más. Y la primera historia que nos presenta el libro es el gran vuelo, el primer vuelo del hombre. ¿Ustedes saben quiénes fueron los primeros en que volaron un aeroplano? Los hermanos Wright. Felicidades. Yo la verdad sabía que habían sido dos hermanos, pero ni me acordaba. Tal vez porque yo por lo menos no soy muy apegada a leer historias así. Y aunque sería bueno, ¿no es cierto?, tener como cultura general, pero yo no lo sabía. Pero ustedes conocieron o han escuchado de Samuel Langley. Ya, nos estás echando. ¿Ustedes habían escuchado de Samuel Langley? ¿No? Bien. ¿Qué sabes tú de Samuel Langley? ¿Cuál es tu nombre? Gerson me recuerda a esa historia que muchas veces nosotros escuchamos de Caperucita y el lobo. Siempre lo encontramos al lobo como el malo de la película y Caperucita como la pobre niña que el lobo se la quería comer. Entonces, Gerson nos habla desde una postura que en el libro es diferente lo que nos dice. Yo justo lo que recuerdo es lo que leí. Claro, pero mira, tú leíste eso en otro libro y otro libro, esa fue la instrucción, o sea, esa fue la enseñanza que le dio a Gerson y Gerson eso es lo que tiene en la mente. Para él, de repente, con lo que menciona, Samuel era el primero, él debió haberse llevado los méritos, pero los hermanos Wright fueron los que hicieron más alarde, digamos, ¿no? Lo que nos dice Simon Sinek en el libro, menciona de que en realidad Samuel Langley tenía el apoyo de como digamos nosotros, la gobernación, digamos, ¿no?, de la dirección del lugar donde él vivía. Él tenía gente experimentada y muy conocida a su alrededor, buscando este tan anhelado vuelo que se quería hacer. Incluso él logró una subvención de $50,000 del Departamento de Defensa para financiar su proyecto.
Entonces, él realmente era una persona que estaba buscando, pero lo que dice Simon es que lo que buscaba Samuel era el resultado, era en realidad solamente el buscar el reconocimiento. A diferencia de que a unos pocos kilómetros de ahí estaban los hermanos Wright. Los hermanos Wright estaban trabajando en su propia máquina voladora, dice, ¿no? Pero el equipo que se reunía, los hermanos Wright vendían bicicletas. ¿Qué tal? Buenas noches. Así que ellos no tenían gente capacitada ni gente así súper reconocida o gente muy formada en estos temas, pero ellos tenían una ambición más grande, que era realmente lograr que la gente pudiera desarrollar vuelo. Entonces aquí Simon, justo la pregunta última que dice, todos perseguían exactamente el mismo objetivo, pero solo los hermanos Wright supieron motivar a los que los rodeaban y conducir realmente a su equipo para crear una tecnología que cambiara el mundo. Solo los hermanos Wright empezaron con el porqué. Incluso en el TED, Simon Sinek dice que Samuel Langley, ¿por qué si él quería ser el primero en salir y en volar, por qué no continuó? No continuó. Directamente cuando ya los hermanos Wright volaron, entonces como que, bueno, ya ellos lo hicieron y dejó él ese sueño, digamos, que podríamos decir que era un sueño o ese propósito o ese porqué. No tenía un porqué. Él solo quería el reconocimiento y el dinero al final. Entonces es lo que a veces pasa, ¿no es cierto? Cuando nosotros buscamos o tenemos una actividad, si solamente es el dinero lo que nos mueve, ¿realmente logramos algo mucho más profundo? Tal vez esa es una pregunta que tenemos que hacer. Entonces, esa es la primera historia que muestra del por qué es importante empezar con el por qué. Es buscar eso muy dentro, que era lo que tenían los hermanos Wright. La segunda historia habla de la revolución Apple. Y creo que esto ya es un poco más conocido porque incluso lo hemos visto un poco en los libros anteriores, ¿no? ¿Qué conocemos nosotros de la revolución Apple? De cómo empezó Steve Jobs todo este tema de crear la marca y poder crear el primer computador personal. ¿Qué sabemos de eso? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Rolando. Rolando, ¿verdad? Hace rato que no te veía. Sí. ¿Viste que estamos empezando este libro? ¿Sí? ¿Estás en el grupo? Ya, perfecto. ¿Sabemos algo de Apple? ¿Alguien ha visto la película? Yo la vi la película para nada más que estar enterada de cómo era esta revolución Apple y cómo había empezado. Hay dos versiones. Una que está con Ashton Kutcher, que es la más nueva, y una un poquito más antigua, yo vi la más nueva. Y en esa película te quiere mostrar a un Steve enfocado, a un Steve muy decidido. Y justamente eso es lo que dice aquí Simon en esta segunda historia, que nos cuenta cómo un Steve Jobs a sus 21 años, en el garaje de su casa, junto con su amigo Steve Wozniak, que también era Steve, que incluso Steve era como que más el genio. Él fue como que diseñó la computadora, la Apple I, pero Steve era más ambicioso, era mucho más, como dice el autor, tenía su porqué. A Steve Jobs no lo movía el dinero. Finalmente, obviamente, como consecuencia, llegó a tener muchísimo dinero. Hay muchas cosas entre medio que se tejen en su vida personal, como el hecho de que él, cuando su novia le dice que está embarazada, él rechaza todo eso, porque para él en su mente él tenía un porqué muy claro, que era lograr hacer que todos tuvieran una computadora personal en su casa y que todos pudieran hacerlo. Entonces, si ven la película, tal vez obviamente una película de 2 horas no te va a reflejar la vida misma de Steve Jobs. Sin embargo, se puede ver cómo mucha gente iba en contra de lo que él quería, pero eso es imposible. Meter en esos entonces, imaginan, en los 70 las computadoras eran en un cuarto. ¿Alguna vez han visto alguna de esas películas, Rolando? Donde las computadoras abarcaban un cuarto. De repente aquí Lourdes y Ceci son jovencitas, igual a Evelyn, pero no era algo como hoy día lo vemos, que las abren, digamos, y las levantas y listo, y la te vas y la pones en tu mochila. Se ríe, no sé por qué. Yo sé por qué. Ajá. Entonces, él tenía una visión muy, muy futurista de lo que quería.
y fue muy decidido, muy enfocado, muy llevado con ese porqué que tenía claro. Entonces, él hablaba, bueno, por lo que muestran en la película, me encantaría saber si realmente era así. Él dice, yo quiero demostrar en cada producto que salga que hay un nivel y un estatus diferente. Quiero que la gente sienta que al tener un producto de Apple hay un estatus. Entonces, como ese era su foco, y ya lo vimos en el anterior libro de Nike, hizo perder millones a su compañía, porque él lo que quería era un producto y no le importaba cuánto gastaba o cuánto se invertía en realidad, ¿no? Porque no lo veía como un gasto. Producto de esa situación es que uno de los directores que él contrata lo hace despedir. O sea, imagínate, tú crear tu propia compañía, hacerla crecer. En el primer año llegó a facturar más de 30 millones de dólares y después que te retiren. Pero aún así él siguió. Entonces, aquí el autor nos dice de que lo que ha hecho especial a Apple es que ha sido capaz de repetir el modelo una y otra vez. Apple ha conseguido desafiar con éxito el pensamiento convencional del sector informático. Y la razón es sencilla. Apple motiva. Apple empieza con el porqué. Más adelante, justamente el primer capítulo, no, en realidad el segundo capítulo, no, en realidad el tercer capítulo, nos empieza a hablar del círculo dorado, que seguramente eso es algo que lo van a poder ver en la grabación de TED, que es la razón de cómo él es repetitivo. Repite y repite, y es lo que llevó, por eso a él le llama la atención esta. Aparte que Simon Sinek trabajó en Apple, entonces él estuvo muy de cerca a todo lo que significó, ¿no es cierto?, la creación y el crecimiento y el desarrollo. Y Apple ha tenido solamente 2 directores en toda su historia, que fue Steve Jobs y la persona que actualmente está, en realidad 2 dueños, mejor dicho, porque directores ha tenido varios. Y el segundo es el que está actualmente. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar que aquí tenemos otra historia más de una persona con enfoque, de una persona con ese porqué bien fuerte, una razón de que no importe cuánto les cueste hacerlo, cuánto les cueste. Creo que esta historia de Apple yo la encuentro muy similar a la de Phil Knight. ¿Qué opinan ustedes? Está muy perfeccionista, muy creativo. A él le gustaba salir de los estándares, salir de aquello cuadrado que muchas veces nosotros queremos se hace así y listo. Muchas veces pensaba fuera de la caja, o sea, porque creo que hay muchas personas que conocemos que dentro del ámbito laboral desarrollan solo lo que en el ámbito laboral le piden. Es más, él, como dice en una parte de la película, se ve que cuando a él lo cambian a otro proyecto, él decide que ese proyecto iba a ser el mejor porque él iba a estar a cargo de, y él va y empieza a reclutar a los mejores, a los que eran más comprometidos. Obviamente una persona, no sé, creo que este hecho de querer hacer cambios en el mundo o querer hacer algo con mucha fe, con mucha vocación, te lleva a solamente meterte en eso. Como Phil Knight, que lo vimos que prácticamente, si no perdió la familia, porque realmente hizo una muy buena elección de la esposa, porque cualquier otra no te aguanta ese ritmo de vida, ¿no? Aparte que ni siquiera era el ritmo de vida, era el hecho que siempre vivían con deudas, entonces por lo menos que la tuviera económicamente estable, pero no había economía estable. Finalmente Steve se casa, es muy poco lo que se menciona al respecto, pero es una persona que en el final de sus tiempos él recomienda, ¿no?, que nosotros podamos siempre estar enfocados en aquello que queremos hacer. ¿Querías decir algo, Eliel? Sí. Y por último, la tercera historia que nos plasma es de Tengo un sueño, que fue una frase que marcó a Martin Luther King en el año 63, en una famosa y conocida marcha de Washington, donde Martin Luther King estaba buscando, estaban luchando, ¿no es cierto?, por la igualdad, porque todavía en ese entonces había la segregación, donde los negros y los blancos no se mezclaban, no tenían ni siquiera derecho a los buses, tenían muchísima discriminación, era discriminación básicamente, ¿no? Entonces, dice por acá, la gente acudió, más de 250,000 de personas cayeron sobre la capital del país a tiempo de oír las palabras inmortalizadas por la historia, para la historia,
pronunciada por el hombre que lideraría un movimiento que cambiaría los Estados Unidos. Tengo un sueño. Fue la frase con la que inició este discurso que hizo y que fue, como dice Martin Luther King, empezó con el porqué. Y con un porqué de respuesta, lo vuelve a mencionar. Y hay una frase que dice, después de habernos hecho estas tres historias, dice, hay líderes y hay personas que lideran. O sea, lo muestra diferente. ¿Qué opinan al respecto? ¿Han tenido ustedes en su experiencia personas a las que han considerado líderes y han personas a las que han visto que son líderes pero que prefieren mantenerse como que en bajo perfil? Justo lo que acabas de tocar es una de ya la última parte de esta introducción donde dice, y si todos pudiéramos aprender a pensar, actuar y comunicarnos como los que son capaces de motivar. O sea, básicamente aquí nos muestra como que liderazgo igual sinónimo de motivación. Imagina un mundo en el que la capacidad para motivar no sea la práctica exclusiva de unos cuantos escogidos. Esto lo dice porque menciona anteriormente de que según un estudio que hicieron en Estados Unidos, el 80% de la gente que era encuestada en su trabajo si eran felices y si hacían el trabajo que les gustaba, dijeron que no. Si invirtiéramos ese número y en realidad fueran 80% de las personas que sí son felices en el trabajo que hacen, entonces, ¿cuántas cosas más pudieran hacer? Si hubiera más personas que supieran cómo crear organizaciones que motiven, podríamos vivir en un mundo en el que la estadística fuera la inversa, lo que les decía. La gente que ama ir a trabajar es más productiva y creativa, vuelve a casa más feliz y tiene familias más dichosas. Trata mejor a sus compañeros, clientes y compradores. Los empleados motivados contribuyen a hacer más sólidas las empresas y más fuertes las economías. Quien dice, este libro no está pensado para decirle a nadie lo que tiene que hacer ni cómo hacerlo. Su objetivo no es proporcionar una línea de actuación, sino ofrecer la causa para actuar. Entonces, lo que nos deja es un reto. Les planteo un reto. De ahora en adelante, que empiecen con el porqué. Con eso damos concluida la introducción que nos hizo a través de las historias para mostrarnos. La verdad es que las historias siempre son más significativas para que uno pueda comprender, ¿no? Y poder hacer que ese aprendizaje quede en nosotros. Y finalmente nos da el reto de que nosotros podamos siempre empezar con el porqué. El porqué nuestro, no el porqué de otros, no el porqué de mi empresa o de mi trabajo. Creo que tal vez si seguimos en la línea de que Steve Jobs fue un emprendedor en su momento para volverse empresario, él tuvo que tener mucha firmeza en el por qué quería hacer las cosas. ¿Cuántos emprendedores vemos a nuestro alrededor que inician y no continúan? O que ya incluso, como alguna vez he escuchado, nacen muertos, porque nacen con que a ver si funciona, a ver si logro que arranque, a ver si crezco. Entonces, si no tenés claro el por qué, como dice el autor, ¿dónde podés llegar con eso? Entonces, si alguien quiere compartir qué se lleva hoy de lo que hemos hablado de la introducción para poder...